Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a ver la segunda parte de la unidad 2 que teníamos pensado dar este viernes, pero lo vamos a hacer de forma asincrónica. Empezamos a ver fue la historia de la Tierra, pero partimos un poquitito antes de la historia del universo, desde el Big Bang. De esta tabla vamos a hablar bastante, es la tabla en la cual representamos el tiempo geológico. En una de las primeras clases yo pregunté cuánto era pocos años para un geólogo y alguien contestó muy bien, 1 millón de años es poco tiempo. Efectivamente, si vemos esta tabla y sabiendo la edad de la Tierra, sabemos que si 4.600 millones de años es la edad de la Tierra, 1 millón de años es relativamente poco en términos de su edad. El tiempo geológico lo podemos dividir en diferentes partes. Podemos utilizar una parte más grande que se llaman eón. De esta forma tenemos 3 eones, el adiano, el arqueano, perdón, 4 eones, el adiano, el arqueano, el proterozoico y el fanerozoico. Y luego tenemos eras en las cuales dividimos los eones. Por ejemplo, dentro del proterozoico tenemos el paleo, meso y neoproterozoico. En el fanerozoico tenemos el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, donde estamos nosotros ahora. Pero esas eras a su vez las podemos dividir en partes más pequeñas, que son los periodos. Los periodos no tienen, tanto los eones como las eras y los periodos, no tienen una duración estimada de millones de años. Hay algunos que son más cortos que otros. Luego, cuando veamos la unidad 6 se va a entender un poquitito cómo dividimos el tiempo geológico. Otra forma de hablar del tiempo geológico, mucho más didáctica, no tan técnica, es usar un calendario. Esta es una idea que le robé a Carl Sagan, un astrónomo y divulgador científico muy conocido, que él dividía en realidad la edad del universo en 12 meses. Yo les propongo, como una serie de videos que hice, hacer lo mismo pero con la edad de la Tierra. Dividir la edad de la Tierra en 12 meses, siendo el 1 de enero la formación del sistema solar y sus planetas, y el 31 de diciembre a la medianoche el momento actual. Para que se entienda más el concepto de nuestro calendario terrestre, voy a intercalar este video con partes de la serie de historia del planeta Tierra en un año que hice anteriormente. Por ejemplo, ahora les voy a explicar cómo construí este calendario terrestre. Si la Tierra tiene 4.540 millones de años, nos da que cada día son 12,4 millones de años y por lo tanto cada mes unos 370 millones de años. De esa manera, la primera semana de enero tendríamos la formación de la Luna, que fue con la colisión de dos protoplanetas, una prototierra con otro protoplaneta más pequeño que llamaron Theia. Bueno, según la gran mayoría de las hipótesis, hubo el impacto de un gran cuerpo, un planeta llamado Theia, más o menos del tamaño de Marte, que colisionó con la Tierra, se fundieron ambos planetas y de la eyección de material fundido surgió la Luna. Otras teorías apuntan a una cinesia, es decir, a una rosquilla de roca que va girando rápidamente y con eso se formó la Luna. En fin, hay varias hipótesis, pero más o menos todas coinciden en que la Luna viene de la Tierra. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, nuevamente por los isótopos. Sí, los mismos métodos que sirven para saber la de los meteoritos o las rocas de la Tierra, también sirven para identificar lo que se conoce como firmas isotópicas, es decir, algo que sirve como una especie de ADN de algunas rocas. Y se descubre que las rocas de la Luna tienen una firma isotópica de titanio y de oxígeno muy parecidas a las de algunas rocas de la Tierra, especialmente a las que provienen del manto terrestre. Es decir, esto refuerza mucho la idea de que la Luna proviene de un fundido de la Tierra. Alrededor de los 4.000 millones de años, aunque muchos autores lo ponen después, más cerca de los 3.500 millones de años, podríamos decir que fue el origen de la vida en la Tierra. No estamos seguros cómo fue este origen, si a partir de materiales orgánicos que se encontraban en nuestro planeta o a partir de materiales orgánicos que vinieron en meteoritos, por ejemplo. Una de las hipótesis más aceptadas es que las fumarolas volcánicas se asocia con materiales orgánicos, azufre, nitrógeno,
que pudieron haber formado parte de estas primeras estructuras de vida. Las exhalaciones submarinas, también conocidas como fumarolas, fueron el caldito honor para la sopa primigenia. Y esto tampoco es tan tirado de los pelos porque se han encontrado organismos muy simples, extremófilos, es decir, que sobreviven en condiciones extremas y que no realizan fotosíntesis en las paredes de estas exhalaciones volcánicas. Bueno, la realidad es que no hay evidencia sobre el cómo, pero sí sabemos que más o menos a los 4.100 millones de años o incluso antes pudo haber sido el origen de la primera célula y por lo tanto el primer ser vivo. En fin, es un tema muy complejo porque el concepto de lo que está vivo y lo que no está vivo no es tan trivial. Lo más probable es que la transición entre moléculas complejas y algo que se puede replicar, como es una célula, haya sido una sucesión de pasos que se dio a lo largo de millones de años. Es de esta edad también que empezamos a tener las primeras rocas observables en nuestro planeta, como por ejemplo Es de esta edad que empezamos a tener las primeras rocas observables en nuestro planeta, como el Gneiss de Acasta, en Canadá, o el Cratón de Pilbara, en Australia. Estas rocas datan entre los 3.500 y los 4.000 millones de años, pero son muy reducidas en su tamaño. Entonces, bien, entrando en este eón arqueano, ya tenemos un planeta un poco más normal, muy diferente al actual, pero muy diferente también al paisaje infernal que veíamos en el Adiano. Las primeras formas de vida terrestre formaron estas estructuras esféricas que vemos acá, que se llaman estromatolitos, y se formaron por acumulación de sedimento y minerales entre las capas bacterianas que iban viviendo en el agua. Para fines de marzo se estima que apareció el ancestro único común. ¿Qué es esto? Es la forma de vida más antigua de la cual todos descendemos. Todos, desde las plantas, los insectos, hasta las bacterias, descienden de esta forma de vida. Hasta ahora las bacterias eran principalmente quemotróficas, es decir, que consumían nutrientes que ya estaban en el océano, por ejemplo, aquellos que salían de las exhalaciones volcánicas. Pero en los meses anteriores a mayo aparecen los organismos fotosintéticos. Hasta ahora no eran muy abundantes, pero comienzan a tener una gran radiación a lo largo de mayo. Estos organismos fotosintéticos, como los actuales, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y el tema es que el oxígeno, hasta ese momento, no era muy abundante en el agua y mucho menos en la atmósfera. Estaba en muy pocas cantidades. Y encima, el oxígeno es muy reactivo, así que no iba a quedar disuelto en el agua, sino que iba a reaccionar con otros elementos, como por ejemplo el hierro, el calcio o el azufre. Y esto no es poca cosa, porque a medida que se incrementaba la cantidad de oxígeno en el agua, cambiaba la química de los océanos y se formaban nuevos tipos de minerales. Esto va a repercutir un montón en la estructura y la dinámica del planeta Tierra. Otra cosa que comienza a suceder las primeras semanas de mayo, y quizás antes, pero no lo dije, es la colonización de las bacterias en el continente. Las bacterias que principalmente estaban restringidas a ambientes marinos empiezan a aparecer en ambientes continentales como lagos, ríos. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Pero lejos de ser algo lindo, esta revolución tuvo algunas repercusiones poco agradables, como la primera glaciación, la glaciación conocida como glaciación Póngola, que no se conoce muy bien su extensión ni sus causas, pero lo más probable es que haya sido desencadenada por el aumento de oxígeno en los mares y el descenso del dióxido de carbono. El oxígeno habría reaccionado con el hierro disuelto en el agua, que en ese momento era muchísimo más abundante. Estas reacciones habrían tornado los mares de un color verde. En el junio de nuestro calendario terrestre también tenemos a las bacterias fotosintéticas completamente haciendo fotosíntesis desnudas, lo que provocó un problemita, y esto comenzó con un evento conocido como la Gran Oxidación. Y obviamente, como su nombre lo indica, estuvo causada por la oxidación. ¿La oxidación de qué? Del hierro que se encontraba disuelto en los mares. Como saben, las cosas de hierro, cuando uno las deja a la intemperie, reaccionan con el oxígeno y forman esta costra naranja rojiza que no son ni nada más ni nada menos que minerales de hierro, óxidos de hierro, hidróxidos de hierro como la hematita, magnetita o la limonita.
Así que la consecuencia de oxidar el hierro que estaba disuelto en el agua fue la acumulación de estos minerales en lo que se conoce como formaciones de hierro bandeados, o BIFs del inglés. Iron Banded Formation. Hay muchos BIFs alrededor del mundo, por ejemplo hay muchos en Brasil, y son de gran importancia económica porque gran parte del hierro que el humano extrae para producir acero, por ejemplo, sale de los BIFs. ¿Y por qué son bandeados? Bueno, esto es por las bandas de colores rojizos y colores grises u oscuros que están dadas por intercalaciones de minerales silicáticos y óxidos como la magnetita o la hematita. Y esto se da básicamente por cambios en la actividad biológica que había en los mares. En un momento había más actividad biológica, había más oxidación, luego se intercalaban con periodos con menos cantidad de hierro, luego con más oxidación, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de los BIF datan del Paleoproterozoico, porque una vez agotado el hierro que estaba disuelto en los mares, no se formaron más y el oxígeno no le quedó otra que escapar a la atmósfera, donde también provocó cambios drásticos. Básicamente el oxígeno es un bardero. Como todavía había excesos, la alocada fotosíntesis de los organismos condujo a situaciones cercanas a la muerte, porque este oxígeno que empezaba a ascender hacia la atmósfera desplazaba gases que estaban presentes como el metano y el dióxido de carbono, que son gases invernaderos que conservan la temperatura. Por lo tanto, la temperatura de la Tierra se vio gravemente alterada, provocando glaciaciones. La primera de estas glaciaciones la vimos en el anterior video, es la glaciación Pongola. Y 400 millones de años después de esta glaciación vino la glaciación huroniana, que fue de mayor extensión. La glaciación huroniana fue la primera glaciación que se la conoce como Snowball Earth o tierra bola de nieve. Es decir, que los océanos quedaron completamente congelados, al menos en su superficie. Esto bloqueó la luz solar de la cual se alimentaban los organismos fotosintéticos y provocó la primera extinción masiva de nuestro planeta. Así que por este momento, la vida celular estuvo a punto de ser un experimento fallido autodestructivo. Para fines de la primera semana de julio, en la Tierra se formaban las primeras red beds, que se traduce literalmente como camas rojas. Son rocas sedimentarias en este caso, de color rojizo por la presencia de óxidos de hierro. Esto es evidencia de que el oxígeno que antes estaba en los mares y luego había escapado a la atmósfera, ahora había caído a través de las precipitaciones a los continentes y se estaba acumulando en los... Esto ahora no es tan importante, pero en realidad va a fundar los cimientos para lo que luego serían los nutrientes de la vida que habita en los continentes. Recordemos que el hierro es un nutriente fundamental para muchísimos seres vivos. Con el fin de la glaciación, la vida unicelular por fin puede volver a tener una oportunidad de vivir. Recordemos que estuvo a punto de quedarla. Y como les comentaba al principio del video, de todos los sucesos azarosos que permitieron el desarrollo de los seres vivos más complejos, este me parece el más fascinante, y me refiero a la hipótesis de la endosimbiosis, que propone que células eucariotas de gran tamaño fagocitaron otras más pequeñas y estas se convirtieron en organelas, es decir, en partes propias de la célula que cumplen determinadas funciones. Este se cree que es el origen de las mitocondrias de las células eucariotas, unas organelas que se encargan principalmente del metabolismo de la célula, y ocurrió hace más o menos 1850 millones de años, a principios de agosto de nuestro calendario terrestre. Pero lo más loco es que no sucedió una vez, sino dos veces. Pagas un litro y llevas dos. Primero con las mitocondrias y luego con los cloroplastos, unas organelas encargadas de realizar fotosíntesis en las células vegetales. Si bien los estudios genéticos ubican la aparición de los eucariotas hace 1800 millones de años o más, esto sería a principios de agosto o antes, el registro fósil ubica la aparición de los eucariotas un poco después, ya que el fósil más antiguo que se ha confirmado a un organismo eucariota es Rafatasmo, una alga encontrada en la India y data de los 1600 millones de años. Esto en nuestro calendario terrestre equivale a la segunda semana de agosto. Entre otros eventos destacables de agosto estuvo la estabilización del escudo de Guyana, que es uno de los núcleos rocosos que conforman el continente de América del Sur. A mitad de agosto se estaría juntando con el escudo de Brasil para formar el Cratón amazónico, y esta a su vez se habría juntado con otros continentes como el escudo báltico para formar el supercontinente de Columbia. Los supercontinentes, Columbia no duraría mucho, bueno, en realidad unos 200 millones de años, pero para este video no es mucho. En nuestro calendario se empezaría a romper a principios del mes de septiembre, a los 1500 millones de años.
Y así con la ruptura de Columbia arrancamos el mes de septiembre. Un ejemplar del principio de este mes es el fósil Orodyschia, otro organismo eucariota que, si bien era un organismo unicelular, es decir, formado por una sola célula, podría haber formado colonias conectadas por tubos. Es decir, podría haber sido uno de los primeros experimentos en formar organismos multicelulares. Incluso los últimos trabajos ubican a Orodyschia dentro del reino fungi, así que podría haber sido uno de los primeros hongos. Entrando en la segunda semana de septiembre, finaliza el Eón Paleoproterozoico y comienza el Mesoproterozoico, que significa el proterozoico del medio, básicamente. Básicamente, el Mesoproterozoico se caracterizó por un incremento sostenido del porcentaje de oxígeno en la atmósfera, pero tanto tectónicamente como climáticamente no hubo grandes cambios. Es por eso que este momento de la Tierra se conoce como el momento más aburrido de la historia de la Tierra, o el Boring Billion. ¿Billón aburrido sería una traducción? Dicen que soy aburrido. Esta estabilidad igual fue clave para la complejización de la vida eucariota. Imagínense si hubiese habido una glaciación o un montón de cambios tectónicos, impactos de meteoritos, bla bla bla. La verdad es que los experimentos que se estaban dando en las células eucariotas capaz que no hubiesen sido los mismos. Ya vimos que varias veces se formaron supercontinentes y de hecho Rodinia no sería el último. Hay varios modelos que nos indican cómo podría haber sido Rodinia, pero no me voy a meter mucho en eso. Básicamente podría haber sido así, así o así. Y miren, ahí en esos mapas donde dice Cratón del Río de la Plata, eso es lo que efectivamente conforma el este de Argentina y Uruguay. Lo cierto es que más o menos alrededor del 22 de octubre, Rodinia comienza a separarse. La cosa es que a medida que Rodinia se rompe, se abre un océano que se conoce como Océano Adamastor, y esto desencadenó una serie de quilombos que les voy a contar en el próximo video. Mientras tanto, en el Océano Adamastor las cosas también se ponen un poco más divertidas, porque si bien hasta ahora teníamos organismos bastante simples, ahora vamos a tener organismos un poco más complejos que hacen más cosas que simple fotosíntesis. Y si bien eran más complejos, la mayoría eran unicelulares, aunque esto va a cambiar a lo largo de octubre porque van a aparecer los organismos multicelulares. Aproveche esta excepcional oportunidad llamando ahora. Los organismos multicelulares, como su nombre lo indica, son los que están formados por varias células, como vos, yo, un árbol. Más o menos a los 770 millones de años, encontramos el posible primer animal, Otavia antioqua. No se sabe exactamente qué era, si era una esponja de mar u otra cosa, pero hay que tenerle respeto porque probablemente era un familiar tuyo. Aunque no lo crean, los primeros animales surgen de una serie de organismos unicelulares emparentados con el reino fungi. Es decir, que estamos más cercanos los animales a los hongos que a las plantas. Estos organismos unicelulares, que no eran animales pero eran metazoos, probablemente eran muy parecidos a los coanoflagelados actuales. Unos bichitos unicelulares que se parecen mucho a las células de los animales más simples, las esponjas de mar. Y vivo en el mejor lugar de todo el mundo. Pero además hay un grupo de coanoflagelados, como Proteroespongia, que forma colonias que se parecen mucho a esponjas de mar en miniatura. Así que atando los cabos, probablemente este haya sido el origen de los primeros animales. Y como verán, aún no hay plantas, pero sí algas verdes unicelulares, que son los parientes más cercanos a las plantas actuales. A los 720 millones de años empieza el periodo criogeniano, del latín crios, que significa frío. ¿Y no saben por qué es esto? Sí, básicamente porque hacía un frío de recagarse. Tanto al punto de desencadenar una glaciación global o periodo Tierra-bola de nieve, que como ya vimos en anteriores capítulos, no es la primera vez que sucede, aunque sí sabemos un poco más de esta glaciación que las glaciaciones paleoproterozoicas. De hecho, se sabe que no fue una glaciación, sino un ciclo de 2 a 4 glaciaciones que duró unos 150 millones de años. El planeta se iba a congelar. La primera de estas glaciaciones fue la glaciación Esturtiana, que duró del 4 al 11 de noviembre, o sea, unos 80 y pico millones de años. Y luego la glaciación Marinoense, que duró entre el 10 y el 11 de noviembre, o sea, unos 12 millones de años. O sea que si bien esta glaciación fue más corta, también fue mucho más intensa. Y esto se sabe por el registro de depósitos de rocas transportadas por glaciares en locaciones que en ese momento estaban en el Ecuador. De hecho, hay toda una discusión científica sobre si la Tierra bola de nieve fue total o hubo una franja sin glaciación en latitudes ecuatoriales que actuó como un oasis en el medio del planeta. Como les comenté, una de las causas de esta glaciación podría ser la ruptura del continente Rodinia.
porque la ruptura de este supercontinente podría haber cambiado la circulación de las corrientes oceánicas. Pero otra muy posible causa es el evento de oxigenación neoproterozoico o NOE, que fue provocado posiblemente por la aparición de las algas verdes. Este evento tuvo dos importantes consecuencias. Por un lado, la concentración de oxígeno en la atmósfera subió y permitió la formación de la capa de ozono, que fue fundamental para que los organismos salgan de los mares y habiten la superficie de los continentes sin... En conclusión, el criogeniano es un periodo de mucho estrés ambiental, porque por un lado tenemos ciclos de glaciaciones totales, pero por el otro lado, donde las glaciaciones no llegaban o eran menos intensas, surgían nuevas oportunidades para que los organismos se expandan y evolucionen. Y esa expansión es lo que sucede exactamente en el periodo ediacariano, que lleva su nombre por las sierras de Ediacara en Australia. Ahí es donde se encuentran fósiles de animales macroscópicos loquísimos que no se sabe bien qué eran. Podrían ser nidarios, como las medusas o los corales, o bien un linaje de animales que se extinguió por completo. Lo cierto es que la fauna de Ediacara nos muestra por primera vez la aparición de animales de cuerpo blando en el registro geológico. La mayor parte de la fauna de Ediacara se concentra entre el 13 y el 17 de noviembre, o sea entre los 600 y los 550 millones de años, y luego desaparece por completo para dar paso a una nueva fauna con la explosión cámbrica. Explosión cámbrica se le dice el momento de acelerada aparición de diversos grupos de animales que ocurrió entre los 530 y los 550 millones de años, o sea en el fin de semana entre el 19 y el 21 de noviembre. A diferencia de la fauna de Ediacara, los animales del Cámbrico eran mucho más complejos y tenían partes esqueletales duras que permitieron mayor tasa de fosilización. Muchos de estos animales pertenecen a los mismos grupos de animales actuales, como los primeros artrópodos y moluscos, aunque otros fueron experimentos evolutivos que no dejaron descendientes, como Alucigenia, Waptia, Opavina, Anomalocaris, Picaia. Tengo una pregunta, ¿qué significa Cámbrico? Cámbrico es el primer periodo del león fanerozoico, el león que le sigue al precámbrico. Ok, el cámbrico es el periodo que le sigue al periodo del que estábamos hablando, el ediacariano. No hay mucha diferencia con el ediacariano, pero la explosión cámbrica es tan importante que marca un antes y un después. Todo lo que vimos antes, desde el inicio de la serie, con el Adiano, el Arqueano y el Proterozoico, se lo conoce como precámbrico, o sea que viene antes del cámbrico. Mientras que a partir de ahí, hasta ahora mismo, se lo conoce como eón fanerozoico, que en griego significa vida visible. Entrar en el león fanerozoico significa que tengo una cantidad gigante de información inabarcable para contar, y cada día en el calendario terrestre ocurren más y más cosas. Imagínense que un día después del máximo pico de la explosión cámbrica, una tarde del 23 de noviembre, ocurre una extinción masiva. O sea que vuelan un montón de linajes, aparecen otros y ahora los mares se ven así. Bienvenidos al periodo ordovícico. ¿Y se acuerdan de este animalito gracioso, Picaia? Bueno, fue el pariente lejano de todos estos. Sí, los primeros peces. Aunque los peces del ordovícico eran un poco distintos, porque no tenían mandíbulas y estaban todos acorazados. Además, en los mares del ordovícico había otros animales, como los cefalópodos, crinoideos, estrellas de mar y cangrejos cacerola. ¡Ay! ¡Perrito! ¡Perrito! ¿Vieron qué lindos? Bueno, despídanse de ellos porque un 25 de noviembre ocurre otro evento de extinción. Vayan acostumbrándose a las extinciones porque va a ser bastante común. Esta extinción probablemente haya sido causada por la glaciación ordovícica, mucho menos extensa que las anteriores y que afectó principalmente al continente de Gondwana, que en ese momento estaba en el polo sur. Gondwana es una de las partes del viejo continente de Rodinia, del cual les hablé en el video anterior, y que estaba formado por América del Sur junto con África, la Antártida, la India y Australia. Apenas unos días después, y adentrándonos en la última semana del noviembre terrestre, la glaciación comienza a retroceder e inicia el periodo silúrico, y con él aparecen las primeras plantas terrestres o briófitas. Primero en formas de líquenes, pero luego evolucionan en las primeras plantas vasculares con tallos, como Cooksonia. Mientras la vida en los continentes daba sus primeros pasos fuertes con las plantas, hongos y artrópodos, los mares del Silúrico eran habitados por trilobites, escorpiones marinos y otras cosas de cuento de Lovecraft. Y no me olvido por supuesto de los peces, que habían evolucionado y ahora tenían huesos, escamas y mandíbula. Aunque el momento de mayor diversificación de los peces ocurre a partir de un 29 de noviembre con el inicio del periodo devónico, también conocido como la edad de los peces. Pasamos de tener mares con como mucho esponjas de mar a mares repletos de peces, tiburones, escorpiones marinos, plantas en los continentes.
Y había de todo. Algunos peces pertenecían al grupo de los placodermos, que tenían como placas óseas cubriendo el cuerpo, como el famoso Ducleusteus. Otros eran peces cartilaginosos, como los primeros tiburones. Y otros eran peces lobulados o sarcopterígeos, que a diferencia de los peces con aletas radiadas, que son los que conocemos hoy en día, los sarcopterígeos tienen 4 aletas unidos al cuerpo por un hueso. Y digo tienen porque aún existen los peces lobulados, como el celacanto, que apareció en el Devónico durante los últimos días de noviembre y se mantuvo casi sin cambios hasta la actualidad, siendo uno de los fósiles vivientes más conocidos. Mientras tanto, en los continentes, que durante toda la historia de la Tierra habían sido desiertos pelados, de repente eran un tenedor libre de plantas y artrópodos. Las plantas habían adquirido tamaños enormes muy rápido y ya había árboles como los licopodios, equisetos y helechos gigantes. Todas estas plantas por ahora no tenían semillas y se reproducían mediante esporas. Las plantas que se reproducen por esporas necesitan agua para germinar y por lo tanto este tipo de plantas estaba restringido a ambientes costeros. Así que un 1 de diciembre, un grupo de estos peces lobulados se da cuenta que no había sido invitado a la cena de fin de año y comienza a vivir cerca de la superficie, donde puede darse una panzada y además protegerse de los depredadores. Este grupo de peces eran los candidatos ideales para ocupar este nicho, porque pudieran adoptar las aletas lobuladas como método de locomoción en la Tierra. Aunque hoy en día los peces de fango o mudskipper tienen una adaptación similar, aunque sean peces de aletas radiadas. Un caso típico de convergencia evolutiva. Al otro día, un 2 de diciembre, Tiktaalik se anima a salir un poquito del agua y da origen a los tetrápodos, un grupo de animales con 4 extremidades como vos y yo. Sin embargo, no estamos seguros que Tiktaalik sea el ancestro común de todos los tetrápodos, o haya sido el primer tetrápodo en salir a la superficie. También pudo haber sido otro animal muy parecido, como Acantostega o Ictiostega, que se asomaron a la superficie un 3 de diciembre. Mientras estos bichines salían a caminar como panchos en su casa, las placas tectónicas del hemisferio norte estaban chocando a lo loco. El continente de Laurentia, hoy América del Norte, chocó con el escudo báltico, hoy Europa, y a Valonia, que hoy es Gran Bretaña. Este choque formó el continente de Laurasia. La evidencia de estos choques se ve en la orogenia acádica, que levantó parte de los montes Apalaches en Estados Unidos. Che, loco, ¿recién vas por el 3 de diciembre? Bueno, está bien, me apuro un poco. Para el 4 de diciembre ya eran comunes las plantas con semilla y aparecían los primeros cangrejos. Un enigmático y sensible Krabbers. Un cangrejino que solo quiere amar y ser amado. El 5 de diciembre, unos tetrápodos anfibios, cansados de tener que volver al mar para poner huevos, ¡pongan huevo, hijo de puta! Una idea fantástica e inventan el huevo con cáscara. Esto es una forma de decir porque claramente la evolución no funciona por deseo. La cosa es que la aparición del huevo amniota, así le decimos al huevo con una pared protectora y un líquido con nutrientes donde el embrión puede desarrollarse de manera segura, como el huevo de la gallina, fue clave para independizarse del agua. Así aparecen los primeros reptiles como Paleothiris e Hylonomus. Igual no es que una vez que aparecieron los amniotas, los tetrápodos anfibios desaparecieron, Estos siguieron siendo mayoría durante el Carbonífero y evolucionaron en decenas de linajes, como los temnospóndilos y los lesbospóndilos, que probablemente fueron los antepasados de los anfibios actuales. Por un lado divergen los sinápsidos y por el otro los saurópsidos. La divergencia evolutiva de estos dos grupos tiene que ver con la estructura del cráneo, y al principio ambos grupos se ven muy parecidos a reptiles. Uno de estos es el conocido Dimetrodon, que por alguna razón que desconozco siempre lo ponen junto a los dinosaurios y no tenía nada que ver. Los saurópsidos, por otro lado, también se diversificaron y los que tuvieron más éxito fue el grupo de los diápsidos, como Petrolacosaurus, que así de chiquito como lo ves, probablemente fue el antepasado de todos los reptiles que vinieron después como los dinosaurios. En el calendario terrestre también se armó el arbolito. En realidad unos cuantos arbolitos, porque estos sinápsidos y saurópsidos habitaban los enormes y frondosos bosques tropicales del Carbonífero. Estos bosques tenían plantas con semillas como las cicas, eran habitadas por Meganeura, una libélula gigante, Pulmonoscorpio, un escorpión gigante, Artopleura, un ciempiés gigante, y Megaracne, algo parecido a una araña gigante. Básicamente en el Carbonífero todo era gigante y monstruoso. Algo que ayudaba a este gigantismo eran los altos niveles de oxígeno y las temperaturas elevadas. Aunque esto empieza a cambiar en el último tramo del Carbonífero, cuando los niveles de dióxido de carbono bajan un montón y ocurre una pequeña glaciación en Gondwana, que está ubicada en el hemisferio sur.
pero los enormes bosques del hemisferio norte se reducen un montón. Con este evento de deforestación, una noche del 8 de diciembre, el Carbonífero llega a su fin y comienza el periodo Pérmico. Para un 9 de diciembre, a los 298 millones de años, Gondwana termina de colisionar con Laurasia formando Pangea, el último, más grande y más conocido supercontinente. Las montañas formadas en esa colisión son la parte oeste de los Apalaches u orógeno alleghiniano, el cinturón montañoso encontrado en Europa conocido como orógeno varisco y los Mauritánides en África. Además, también en ese momento comenzaron a levantarse los montes Urales en Rusia. Pangea estaba rodeada del gran océano Pantalasa y encerraba un mar semicerrado conocido como Océano Tetis. Esos mares estaban habitados por fantásticas criaturas del Pérmico como amonoidios y este tiburón con piercing. ¿Alguien me puede explicar qué es este bicho, por favor? No lo entiendo. La falta de cuerpos marinos en el centro del continente hacía que Pangea sea un lugar bastante árido, por lo que tanto los amniotas como las plantas con semillas proliferaron y dominaron sobre los organismos terrestres que dependían del agua. ¿Y se acuerdan de los sinápsidos? Bueno, para el periodo Pérmico había surgido un nuevo grupo de sinápsidos, los terápsidos, que ya no tenían tanta pinta de reptiles, sino que tenían algunas características distintas, como pelaje. Lamentablemente todo llega a su fin y la fauna y flora del Pérmico también, porque fue totalmente diezmada del planeta en la Gran Extinción, también conocida como extinción pérmico-triásica. Este evento ocurrido hace 252 millones de años, o sea, un 12 de diciembre de nuestro calendario terrestre, fue la extinción más grande de la historia de la Tierra. Desapareció el 90% de los seres vivos, el 80% de la vida marina y el 70% de los vertebrados terrestres. También desaparecieron bochas de insectos y bochas de plantas. Desaparecieron por completo los últimos trilobites que quedaban. Y eso la verdad me da mucha pena porque mira, eran muy lindos los trilobites. Hay varias teorías sobre la causa de esta extinción. La más común es que hubo un aumento repentino y brusco del dióxido de carbono. Quizás estas erupciones no fueron la única razón, sino una serie de eventos desafortunados en cadena que implicó la acidificación de los océanos, la interrupción de la cadena trófica, la emisión de metano que estaba atrapado en depósitos submarinos y otras cosas. Lo cierto es que casi desaparece la vida por completo. Y si vieron esta serie, van a ver que no es la primera vez que estamos vivos de pedo. Con esta extinción, el Pérmico llega a su fin y con él la era Paleozoica, dando así inicio a la era Mesozoica y al periodo Triásico, el momento en el que aparecen mis animales favoritos. Por supuesto, los dinosaurios. El inicio de la era Mesozoica y su primer periodo, el Triásico, estuvo marcado por un recambio de la flora y la fauna del Paleozoico. El pequeño porcentaje de linaje que había sobrevivido a la extinción del Pérmico ocuparía todos los nichos ecológicos de esta tierra arrasada. ¡Gramos, Patricia! Algunos terápsidos de los que habíamos hablado en la primera parte de este episodio sobrevivieron a la extinción, como los dicinodontes. Incluso algunos llegaron a tener tamaños considerables, como Lizowisia, aunque en realidad el protagonismo del Mesozoico lo tienen los saurópsidos o los reptiles en el sentido estricto, que tomaron la posta y evolucionaron en especies rarísimas, como Tanystropheus y Charopteryx. Otro grupo de reptiles dio origen a los arcosaurios, que a su vez formaron un grupo muy diverso. Dentro de los arcosaurios estaban los rincosaurios, que fueron muy populares y se encontraron decenas de ejemplares de distintas especies en todo el mundo, aunque a mediados del Triásico se extinguieron, así que no ocuparon más de un día en nuestro calendario terrestre. Otro grupo de arcosaurios fueron los Pseudosuchia, que tenían sospechosa similaridad con los cocodrilos actuales, básicamente porque eran los antepasados de los cocodrilos actuales. Aunque no solo de los cocodrilos, ya vamos a ver. Los arcosaurios fueron un grupo muy diverso, los hubo herbívoros, carnívoros, omnívoros, cuadrúpedos y bípedos. Por ejemplo, Erythrosuchus, que tenía una cabecita pequeña. Hubo el grupo Ave metatarsalia, que a mediados del Triásico dio origen a dos grupos, los dinosaurios y los pterosaurios, que no son dinosaurios, pero son parientes cercanos. Además de otros parientes muy cercanos a los dinosaurios que no reciben mucho reconocimiento, pero hay un montón. Aunque los primeros dinosaurios eran más bien chicos a medianos, rápidamente se diversificaron en varios grupos. Una primera ramificación dividió a los dinosaurios en Saurischia y en Ornithischia. A su vez, dentro de los Saurischia se encontraban los terópodos, que eran generalmente depredadores bípedos, como el Herrerasaurus, uno de los primeros dinosaurios depredadores de porte mediano que vivió en la provincia de San Juan.
En realidad vivió en Pangea, en lo que hoy es la provincia de San Juan, ¿se entiende? Eso es lo que tiene que haber vivido en mis pavos cuyanos, mi hermano. O los prosaurópodos, como el Riojasaurus, un herbívoro de cuello largo que vivió en la provincia de La Rioja. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. Y los mares, por supuesto, no estarían exentos del recambio faunístico. Pangea se fracturó un 17 de diciembre en nuestro calendario, así que Laurasia y Gondwana vuelven a quedar desconectadas. La separación de continentes sucede a través del proceso tectónico conocido como rifting. El rifting inicialmente implica grandes cantidades de volcanismo e estiramiento de la corteza, para luego formar cuencas fluviales y finalmente convertirse en mares. Esto pasó en el Jurásico con el Atlántico Norte, pero luego con el Atlántico Sur y el Océano Índico, porque Gondwana ya se estaba rompiendo y América del Sur estaba iniciando su dramático divorcio con África. A su vez, a medida que se abrían los continentes, subía el nivel del mar y se inundaban las plataformas continentales. Así es el origen de muchísimas cuencas, como la cuenca neuquina y la formación Vaca Muerta. Por eso mismo, en esa zona son muy comunes los fósiles de los animales protagonistas de los mares del Mesozoico, los amonites. Además, otros animales como los ictiosaurios, que no eran dinosaurios. Bueno, igualmente en el Jurásico había un montón de dinosaurios. Obviamente me imagino que esto lo saben por esa película que se llama Welcome to Jurassic. La Guerra de las Galaxias, episodio 2. En el Jurásico los prosaurópodos dan origen a los saurópodos, unos cuadrúpedos de cuello largo que se alimentaban de plantas como las araucarias, ginkgos y coníferas, plantas que todavía al día de hoy existen. Los terápodos se ramifican en distintos tipos de dinosaurios, en general carnívoros, pero también los hubo omnívoros y herbívoros. Pero en particular a un grupito de los dinosaurios terópodos, los Maniraptora, les salen plumas y un 18 de diciembre empiezan a volar. ¡Felicitaciones! Creamos el primer pájaro. Lo cierto es que las aves son dinosaurios terópodos y cada vez que comes una milanesa de pollo estás comiendo un dinosaurio. Bueno, pero el otro grupo de dinosaurios que le comenté antes, los Ornistichia, que paradójicamente su nombre significa cadera de ave, aunque no estén emparentados con las aves, este grupo dio origen a un montón de especies muy conocidas, como el estegosaurio y otros dinosaurios herbívoros. Mientras el mundo era conquistado por los dinosaurios, los pequeños terápsidos sobrevivían y evolucionaban nuevas estrategias reproductivas. Como Juramaya, uno de los primeros mamíferos, ahora los pibes de los mamíferos ya salían cocinados, aunque no fueron los primeros animales que tuvieron esta estrategia, por ejemplo los ictiosaurios. Un 20 de diciembre en nuestro calendario, el Jurásico termina e inicia el periodo Cretácico. Un periodo donde hacía bastante calor, los mares habían subido el nivel como consecuencia de la extinción continental y los dinosaurios eran muy felices. Ojalá nunca les pase algo malo. La mayoría de los dinosaurios más conocidos son de este periodo, como los que aparecen en esa famosa película que se llama Ya saben, el T-Rex, el Brachiosaurus, Spinosaurus, el Deinonychus, Triceratops, que son hollywoodenses porque fueron encontrados en América del Norte. Sin embargo, para el Cretácico los continentes estaban separados y los dinosaurios del hemisferio norte y el hemisferio sur tomaron caminos evolutivos distintos. Por eso podemos encontrar en Argentina a dinosaurios distintos pero igual de fantásticos, como el Carnotauro, Giganotosaurus y el Argentinosaurus. Para el 22 de diciembre habían aparecido las primeras plantas con flor. Un día después, al mediodía de un 25 de diciembre, mientras vos amanecías con resaca para comer sobras, la India se separaba de Gondwana y se tomaba el palo. Mientras tanto, hacían su debut animales parecidos a los actuales como las primeras hormigas, las primeras serpientes y un montón de dinosaurios que nombré antes, aunque en realidad te mentí porque vivieron durante los últimos millones del Cretácico. Tan solo un par de días de nuestro calendario terrestre. Hasta que lamentablemente un meteorito les reventó la cabeza. Bueno, no fue tan así. En realidad hace 65 o 66 millones de años comienza a desencadenarse la extinción Cretácico-Paleógena y en muy poco tiempo desaparecen los dinosaurios no avianos, los amonites, los pterosaurios y otros animales, dando inicio así al periodo Paleógeno. Si bien es cierto que en ese momento sucedió el impacto de un meteorito enorme en la península de Yucatán, probablemente este haya sido solo el puntapié para una reacción en cadena que duró cientos de miles de años. El impacto de este meteorito se puede reconocer en el registro geológico por una capa del elemento iridio que data de los 66 millones de años y marca el límite geológico entre la era mesozoica y la cenozoica.
precisamente con su primer periodo, el Paleógeno, y su primera época, el Paleoceno. Bueno, y como pasa después de toda extinción, siempre hay un grupo que aprovecha y dice tuki. Rápidamente, los pequeños mamíferos del Mesozoico evolucionaron y para principios del Paleoceno había depredadores medianos como los creodontes, mesoníquios y herbívoros como los pantodontes y plesiadapiformes, primos hermanos de los primates. Pero ojo, porque a los dinosaurios avianos, o sea, a los pajaritos, no les fue nada mal en esta nueva era. Muy rápidamente se diversificaron y para el 27 de diciembre, en la época eocena, ya estaba lleno de aves de todo tipo y tamaño y color, como gastornis, una de las llamadas aves del terror, que fueron los grandes depredadores en América del Sur. Para ese momento los mamíferos se habían diversificado y había de todo tipo, incluso algunos habían vuelto al mar, como los cetáceos. Para el Eoceno pasan cosas importantes a nivel geológico. África comienza a chocar con Europa, cerrando progresivamente el océano Tetis, que actualmente es el mar Mediterráneo, y levanta los Alpes. Actualmente en los Alpes se ven las rocas de lo que fue el fondo del mar Tetis, esas famosas montañas del Jura. ¿Ven cómo va cerrando la cosa? En América pasa algo parecido, pero en vez de producirse un choque de continentes, los Andes comienzan a levantarse por la subducción de las placas del Océano Pacífico. Y otra cosa importante de este momento es la temperatura, que había llegado a un máximo que favoreció la proliferación de bosques tropicales. Otro día en nuestro calendario terrestre lo ocupa la época Oligocena, donde suceden otras cuestiones geológicas muy importantes. Por un lado, el continente antártico se desprende del americano y el choque de la India contra Asia provoca el levantamiento de los Himalayas. Las dos cosas podrían haber sido la causa de un enfriamiento de la Tierra que llevó a la formación del casquete polar en la Antártida. Y a partir de ahí se inició el lento camino a una glaciación. Estos eventos dieron paso a un nuevo periodo geológico conocido como Neógeno. La primera época del Neógeno fue el Mioceno, que empezó una madrugada del 30 de diciembre. En este momento el Mediterráneo se termina de encerrar, los Andes se levantan aún más, los Himalayas también, y los grandes bosques tropicales del Eoceno se convierten en grandes sabanas en donde se van a desarrollar una megafauna de mamíferos, como los antepasados de los elefantes, jirafas, perezosos, armadillos, aunque por supuesto muchos de estos habían aparecido antes, como Paracetarium, el mamífero terrestre más grande que existió. En América del Sur la megafauna era un poco distinta, había aves del terror, marsupiales y grandes armadillos que ranchaban por ese continente inundado por el océano Atlántico. Hacia la mañana del último día de nuestro calendario terrestre comienza la época Plioceno, y en el continente africano surge un grupo de primates conocidos como homínidos. Uno de los ejemplares más antiguos es Sahelanthropus, pero más conocido es el apenas posterior Australopithecus, proveniente de un linaje muy cercano a los chimpancés. Unos minutos después, América del Norte y América del Sur se conectan por el Istmo de Panamá y se produce el gran intercambio faunístico americano. Este evento consistió en la migración de la fauna de América del Sur hacia el norte y la de América del Norte hacia el sur. Algunos animales como el megaterio tuvieron éxito en emigrar al norte, pero otros como los grandes marsupiales y las aves del terror no pudieron competir con los placentarios provenientes del norte como los tigres dientes de sable. Así los marsupiales casi se extinguen por completo, con excepción de algunos pequeños como las zarigüeyas. A la grande le puse cuca. La temperatura global para fin del Plioceno cae drásticamente y comienzan las últimas glaciaciones. Hacia las 8 de la noche de un 31 de diciembre, cuando empiezan a llegar esos familiares que te caen mal y traen una marca de pan dulce que no te gusta, comienza la época Pleistocena. Para ese entonces, salvo por el clima, la Tierra era muy parecida a lo que es ahora. El mar se había retirado de Sudamérica y las plataformas continentales estaban tan o más expuestas que en la actualidad. El descenso del nivel del mar dio forma a las grandes cuencas fluviales de la actualidad como el Amazonas. A las 9 de la noche, cuando te sirven el vitel toné o las primeras cosas salidas de la parrilla, nace Homo habilis, un homínido que era peludo como su antepasado, el Australopithecus, pero caminaba un poco más erguido y sabía usar herramientas para cortar. A las 10:30 de la noche, cuando ya estás un poco copeteado por la sidra real, nace Homo erectus, que posiblemente era menos peludo que su antepasado y además más vivo, porque sabía usar fuego, manejaba lenguaje, arte y hacía sus propias casitas. A Homo erectus le va tan bien que se va de África hasta Asia, aunque después se extingue, así que tan listo no era. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? De la noche, mientras degustás la ensalada de frutas, el campo magnético de la Tierra se da vuelta por última vez y el volcán Yellowstone hace erupción.
11:30, cuando salís al patio a pedir a los gritos que pongan bombón asesino, nace el primer Homo Neanderthal. Y un segundo después, el primer Homo sapiens, que encuentra un lobo y lo domestica. ¡Felicitaciones! Acabas de crear el primer perrito. 11:58, cuando destapás un champán de oferta tratando de no dejar ciego a nadie, la glaciación llega a su máximo y un par de Homo sapiens que están re locos deciden cruzar los continentes y llegar a América. Espero que nunca nadie los moleste. 11:59, cuando vas a sincronizar Crónica para poner el contador, comienza la época geológica más reciente, el Holoceno. La glaciación comienza a retroceder y América vuelve a quedar desconectada de Asia. Cuando el contador marca 10 segundos antes de la medianoche, cae el Imperio Romano. Un segundo antes de la medianoche, justo cuando tu copa va a chocar con otra, se independiza Argentina. Un microsegundo antes de la medianoche, una fracción de tiempo totalmente insignificante e imperceptible para la mente humana, nacés vos y todas las personas que conocés.